servidor del jueves 5 de junio, darle inicio a este nuevo encuentro de la fiesta de Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo, guiada por el Padre Agustín Roy. Entonces vamos a comenzar con la oración para darle las gracias a ese Espíritu Santo. Me dicen, por favor, sigan viendo la pantalla y vamos haciendo la oración santo. Así brotó una grande obra, la congregación, una nueva historia comenzó con aquellos que el Espíritu impulsó. El mismo Espíritu desciende en este hoy y evoca un nuevo Pentecostés, convocando nuestra vida a la misión. Nos envía al estilo de Claret y es fuego que arde en caridad, es fuego que abraza al caminar, es fuego que enciende a todos en su amor, y es fuego que arde en caridad, es fuego que abraza al caminar, es fuego que enciende a todos en su amor. Con toda la iglesia en misión, caminamos juntos en la comunión, arraigados en Cristo el Señor, y audaces misioneros con ardor. El mismo Espíritu desciende en este hoy y evoca un nuevo Pentecostés, convocando nuestra vida a la misión. Nos envía al estilo de Claret
¿no? Entonces, yo quiero que pues, en este momento sigamos en la tónica pues, de recibir, de escuchar lo que el Espíritu Santo hoy nos quiere seguir transmitiendo por labios del Padre Agustín. Padre Agustín, bienvenido. Muchas gracias a todos y todas por continuar en este espacio que los claretianos de hace muchos años venimos en esa tarea que hoy está confirmada de manera especial por el Papa Luis XIV, que tiene, digamos, un arraigo misionero muy fuerte, es la preparación de los laicos y yo no diría, no sería lo más preciso decir comenzar, pero creemos que el punto de partida para mejorar, y digo mejorar, nuestra vocación cristiana es conocer la palabra de Dios. Y digo mejorar porque las abuelas nuestras no la conocieron mucho, pero son unas santas mujeres, pero no tuvieron la oportunidad de conocerla. Por eso hoy que tenemos la oportunidad, tantos medios, pues los claretianos que somos hombres y mujeres de la palabra, pues queremos contribuir en esto para que nuestra vocación cristiana esté cada vez más arraigada y esté más ligada a la palabra de Dios. Entonces, por eso nos gusta una formación general y de vez en cuando, como decíamos, pues vamos a trabajar a darle como sentido bíblico a muchas de las cosas que vimos, como por ejemplo la fiesta de Pentecostés. Entonces, la vez pasada, yo creo que me dicen si están viendo mi pantalla. Sí, Sí, Padre. padre, sí. Bien, entonces, si ustedes ven el versículo del capítulo 1, versículos 4 y 5 que vimos la vez pasada, dice, mientras estaba comiendo con ellos, les mandó que no se ausentaran de Jerusalén, sino que aguardaran la promesa del Padre que oyeron de mí. ¿Cuál era la promesa? Que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Dentro de pocos días es que ya se llegó la época, llega el tiempo de Pentecostés. Es decir, lo que vamos a ver hoy es que ya se llegó el tiempo. El capítulo 2, versículo 1, y el Espíritu Santo llega como en lenguas de fuego, ¿no? Como veíamos, desafortunadamente, los discípulos y discípulas se apresuraron un poco, como nos pasa a todos, nos aceleramos, no nos gusta pasar por el desierto, nos gusta saltarnos el desierto, llegar rápido a la tierra prometida, acosados de que el Espíritu Santo llegue rápido y a ver qué podemos hacer. Y lo que nos dice siempre la palabra es que hay que pasar por el desierto, hay que tener calma. Es eso que hablamos de los tiempos de retiro, los tiempos de las pausas que hay que hacer, son muy importantes para poder estar preparados para recibir el Espíritu Santo. Por eso la Pascua son 50 días de preparación para recibir el Espíritu Santo. Bien, entonces vamos a hablar hoy de Pentecostés. Nos vamos a concentrar los 13 primeros versículos del libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, versículos del 1 al 3. Entonces, yo le voy a pedir el favor porque es muy importante que resuene en nuestros oídos el texto, ¿no? Y que lo leamos de aquí, de donde yo lo estoy presentando. Entonces voy a pedir que lo vamos haciendo de a dos versículos, que uno haga dos versículos, lo hago al 3 y 4 y luego yo paso al 5 y 6 y así vamos haciendo de a dos versículos para que podamos participar varios, así de una manera espontánea. A veces en esto de la virtualidad nos vamos atropellando, pero bueno, la idea es que alguien abra el micrófono y nos vaya leyendo los dos primeros versículos, otra persona los otros dos y así de dos en dos. Lo leemos despacio. Y yo los invito ahora que nos pongamos como en tónica de oración, nos concentremos a leer el texto y en la medida que lo vamos leyendo no pensemos en otras cosas, sino tratemos de pensar en una comunidad que está reunida con muchos temores, con muchos miedos, pero con mucha esperanza también, esperando la llegada del Espíritu Santo. Y ese día llegó.
Llegó el momento en que el Espíritu Santo va a llegar sobre cada uno de ellos. Por eso vamos a leer el texto y lo leemos despacio y lo leemos como muy concentrados. Entonces, quien quiera comenzar, podemos hacerlo de a 2 versículos, por favor. Yo, Al padre. llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la que se encontraban. De repente vino del cielo un ruido como el, perdón, la tercera vez. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Había en Jerusalén hombres piadosos que allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían: ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues, ¿cómo cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene, forasteros romanos. Judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos les oíamos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? Otros, en cambio, decían: están llenos de Están llenos de mosto, están llenos de trago, de licor. Hay algunos micrófonos abiertos. Ok, ¿ahí me escuchan? Sí, padre, perfecto. Sí, Muy bien. Sí, Entonces, padre. vamos a ver como por versículos, ¿no? Explicar el texto de Pentecostés es muy simple. Basta con decir que Pentecostés es el inicio de la iglesia que recibe el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo da inicio a la iglesia. Y el hablar las lenguas es hablar, digamos, en un mismo lenguaje, que siempre hemos dicho, el lenguaje del amor, etc. Esto todos nosotros ya lo sabemos. Por eso lo que yo quiero añadir es algunas reflexiones desde lo bíblico, ¿no? Entonces voy a hacer en el primer versículo, soy un poco más detallista. Mire que lo tengo, voy a analizar al llegar el día, Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Y luego ya me doy un poco más largas porque no nos alcanzaría el tiempo, pero cuando se hace un estudio bíblico de exegético de un texto, uno es palabra por palabra, es decir, empieza uno a hacer una revisión, ¿no? Pero de ahí yo tampoco me voy a detener, sino que voy a tratar de compartir lo que a mí me parece como importante, lo que yo creo que vale la pena destacar de este texto de Hechos de los Apóstoles del capítulo 2, versículo 1 al 13, ¿no? Entonces, al llegar el día, aquí hay una cosa como interesante, ¿no? Cuando Lucas, la mayor parte, o sea, muchas veces él utiliza esta expresión al llegar el día, pero en plural. Y si ustedes miran en la Biblia de Jerusalén, Lucas 1:23, 2:6, 2:22, él siempre dice, cuando se cumplieron los días. Fíjense que lo dice en plural. Sin embargo, aquí lo dice en singular, ¿no es cierto? Y él cuando él lo utiliza en plural, cuando uno estudia todos estos textos, uno ve que Lucas está tratando de decir como que
Se cumplieron los días de un periodo de tiempo, como que ya está para llegar el fin de los tiempos. Es como más un periodo, ¿no es cierto? En cambio, cuando la utiliza en singular, como en nuestro caso, que no la use, como es muy raro, porque Lucas normalmente la usa en plural, esta vez la usa en singular cuando dice al llegar el día o cuando se cumplió el día. Entonces, no es que ha llegado el fin de un tiempo determinado grande, sino que ha llegado el día esperado. Es decir, el día que se va a hacer realidad la promesa del Espíritu Santo. Entonces es muy bonito porque empata con el capítulo 1, cuando les dice, ustedes estén en Jerusalén, esperen tal, que va a llegar la promesa. ¿Y la promesa cuál es? No es el Espíritu Santo que va a llegar. Entonces, cuando dice, al llegar el día, casi que nos está diciendo, al llegar el día del Espíritu Santo. Eso es muy importante. No está diciendo en plural, cuando se cumplieron los días, no. Era que estábamos esperando este día. Y por eso leí yo al principio, y lo insisto, lo reitero, porque nosotros como cristianos somos muy acelerados. No nos gusta esperar el día. Nosotros al mediodía ya queremos hacerlo todo, o en la mañana, ¿no? No esperamos que llegue el día, ¿no? Entonces, lo que dice Lucas es, ahora sí llegó el día. Casi que le está diciendo a los discípulos y discípulos, a Pedro y tal vez, ahora sí llegó el día. Ustedes se aceleran, pero ahora sí llegó el día. Y es el día de recibir la promesa del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces, me parece como muy importante, porque fíjese que aquí en esta parte lo que trata de decir es que en la conciencia de los discípulos que antes estaba ligada al fin del mundo, al llegar este día, les va a tratar de dar otra enseñanza, ¿no es cierto? Por eso la última frase que yo coloco ahí dice, por tanto, ha llegado el día en que el antiguo pueblo de Dios, que era incrédulo y legalista, va a dar paso a un nuevo pueblo de Dios, la iglesia del Espíritu. Llegó ese día. Es decir, cuando nosotros el domingo celebramos en la noche del sábado domingo Pentecostés, podemos cuando entremos a la oración decirle a Dios, gracias Señor porque ha llegado el día que el Espíritu, renovamos el Espíritu Santo en la iglesia, celebramos la presencia del Espíritu, llegó ese día, ¿no? Entonces, cuando entramos a la fiesta de Pentecostés, hagámoslo diciéndole a Dios, gracias Señor, porque ya llegó el día. Fíjense que esa primera expresión del texto de los Hechos es muy bonita, al llegar el día, ¿no? Entonces, va como en esa línea, ¿no? Ha llegado el día del Espíritu Santo. La otra frase que aparece es Pentecostés. Pentecostés es muy simple, es un adjetivo que significa quincuagésimo, que significa 50, ¿no? Y entonces indica, y aquí es unas palabritas, indica, y fíjense que es el tiempo que transcurre desde el segundo día de la fiesta de Pascua hasta la fiesta de Pentecostés. Y leo Levítico 23, 15, 18, donde, o sea, si nosotros queremos saber qué es Pentecostés, tenemos que ir a leer el libro del Antiguo Testamento, el libro del Levítico. Y fíjense lo que dice. Contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que trajisteis la gavilla de la ofrenda mecida, y de ahí contaréis 7 semanas completas. Contaréis 50 días hasta el día siguiente al 7º día de reposo, y entonces presentarán una ofrenda de espiga tierna al Señor. Traeréis de vuestras moradas 2 panes para ofrenda mecida, hechos de 2 décimas de flor de harina, amasados con levadura como primeros frutos al Señor. Entonces es un tiempo entre el día que sigue el día de reposo, que es cuando trae la gavilla para sembrar, hasta cuando se recoge. Eso es simplemente. Y fíjense lo que sigue acá. También viene de los textos, dice, entonces nos queda claro que Pentecostés es el tiempo que va entre la fiesta de Pascua y de Pentecostés. Y los judíos le llamaban a eso el tiempo del Omer. Entonces, incluso todas las noches, durante estos 50 días, cuando se reunía la comunidad, hacía esta oración. Bendito sea Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos has santificado con sus mandamientos y nos has ordenado contar el Omer. O sea, iban contándolo uno por uno, y por eso dice, y luego se decía lo siguiente, hoy es el primer día del Omer,
lo cual equivale a la primera semana y al octavo día del Omer. Es decir, era algo que los judíos iban llevando, era muy importante y lo iban llevando día por día, ¿no es cierto? Entonces, lo que quiero decir es que para el pueblo judío estos 50 días eran muy importantes y todos los días hacían una oración, la oración del Omer. Y ahí ellos decían, estábamos en el primer día de tal semana y de tantos días. Entonces, era importante. Luego, los rabinos, y aquí viene otra cosa muy importante, me parece a mí, los rabinos, recordemos que los rabinos son como los sacerdotes de los judíos. Los rabinos en la tradición oral, mucho de lo que ellos tenían era tradición oral. Ellos le dan, ¿sabe qué nombre le dan a la fiesta de Pentecostés? Es Atzeret. Y Atzeret, que es una palabra hebrea, significa conclusión. Fíjense qué curioso. O sea, los rabinos eran los sabios, los sacerdotes del pueblo judío. Ellos no lo llaman Pentecostés, sino que dan el nombre de Atzeret, que significa conclusión. Porque ellos qué estaban diciendo, es que el Atzeret es la conclusión de ¿qué? De la Pascua. Es decir, la Pascua, por tanto, no se puede entender sin Pentecostés. Porque es en Pentecostés donde encuentra su conclusión, su final, o como dicen algunos, su plenitud, que en términos cristianos sería el Espíritu Santo. Entonces, la Pascua no puede entenderse sin la conclusión, sin el étzere, sin el punto final. Y esa conclusión es ¿quién? El Espíritu Santo. Fíjense cómo pero ya para los judíos no era el Espíritu Santo, eso ya nosotros los cristianos que le damos como esa sensación. Veamos muy rápidamente el origen de la fiesta de Pentecostés. Ya tenemos como claro que Pentecostés significa 50, y son 50 días de preparación y van 50 días celebrándose hasta la conclusión que es para nosotros los cristianos la llegada del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Pentecostés realmente nació como una fiesta agrícola. Era una fiesta agrícola donde ¿qué? Incluso ellos ahora vamos a ver que le tienen un poco de nombre, fiesta de las semanas, de la siega, de las primicias, ahora lo vemos más despacio. Entonces, originalmente era una fiesta agrícola y se celebraba la última siega o cosecha de trigo, o sea, se terminaba la cosecha de trigo y se hacía la fiesta, era una fiesta agrícola inicialmente. No tenía no tenía el sentido litúrgico, no tenía nada, no, era una fiesta que celebraban los campesinos. Posteriormente se convierte ya en una fiesta de carácter histórico. Ahora la vamos a ver, que después del exilio de Babilonia se le va a llamar la fiesta de la Torá o de la Alianza. Entonces, inicialmente era una fiesta eminentemente agrícola. Y por ser una fiesta agrícola, por ser una fiesta donde la gente hacía fiesta porque terminaba de recoger la cosecha, era una fiesta de mucha alegría, porque era una fiesta de acción de gracias, por el don de la tierra, por la cosecha, y eran 7 semanas después de haber comenzado a meter la hoz en la mies, lo dice Deuteronomio 16:9. Entonces fíjense que la fiesta no nace ni siquiera de manera religiosa ni litúrgica, no, ella nace como una fiesta agrícola, donde la gente reunía para celebrar, tuvimos una buena cosecha y hacían su fiesta. Y esa fiesta eran 7 semanas después de haber hecho la siembra, y entonces ahí se va organizando la fiesta. Esta fiesta normalmente duraba un día, se celebraba el 6 mes del Sivan, que más o menos coincide con el verano. Y ese día no trabajaban los judíos, lo dice el Levítico 23:21. La fiesta de Pentecostés para los judíos era la segunda fiesta de peregrinación anual al templo. Era obligatoria para todos los varones la fiesta de Pentecostés. Un poco la evolución que tiene esta fiesta de Pentecostés. Ya les decía ahora que antes del exilio, para los que como todavía no han visto historia, bueno, ya vieron historia, ahora sí podemos hablar muy bien. Antes del exilio, o no han visto historia todavía, ¿cierto que no, Adriana? No han visto todavía historia, no. Esa la vi yo con 3 semanas. Gonzalo Rendón dio con 3 temas. bueno, con Gonzalo Rendón, sí. Es que tengo confusión porque también yo estoy dando la historia a un grupo ahí de la especialización que están ingresando. Entonces, antes del exilio, como recuerdan por las clases del padre Gonzalo Rendón, eso es más o menos, el exilio se da más o menos en el 586, 587 antes de Cristo. Entonces, antes del exilio era una fiesta netamente agrícola.
que celebraba el don de la tierra, lo sabemos por Éxodo 20, 23, 16. Después del exilio, es decir, después del siglo V antes de Cristo, pasó a ser una fiesta histórica. Es decir, lo que hacen los judíos es dicen, bueno, esta fiesta que celebra la cosecha, acción de gracias, vamos ahora a celebrar o a recordar con esta fiesta el momento de la alianza que hizo Dios con su pueblo y el momento en que le entregó a Moisés las tablas de la ley en el monte Sinaí. Entonces, por eso el Pentecostés pasó a ser la fiesta de la alianza. En el pueblo de Israel, en el pueblo judío, la fiesta de las 7 semanas es la fiesta de la alianza, que hace memoria de cuando le entregó Moisés las tablas de la ley en el monte Sinaí. Para nosotros los cristianos, el sentido de la fiesta de Pentecostés es diferente, es nueva. Nosotros lo que hacemos es resignificarla. Es decir, nosotros recogemos la fiesta de Pentecostés del pueblo judío y lo que hacemos es darle un significado nuevo. Y ese significado nuevo es que se vuelve, ya no es ni fiesta de la cosecha, ya no es la fiesta de la alianza, sino que es la fiesta del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Es lo que decíamos ahora, que lo que era el antiguo pueblo de Dios, ahora van a ser un nuevo pueblo de Dios. Lo que eran las 12 tribus de Israel, ahora están haciendo es una nueva iglesia. Y esa iglesia nace por la fuerza del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Entonces, digamos que la novedad es que Pentecostés para los cristianos no es ni fiesta de la cosecha, ni fiesta de la alianza, sino la fiesta del Espíritu Santo, que nos permite tener una nueva iglesia organizada en pequeñas comunidades, misionera, incluyente y universal. Bien, esto solamente como para que vean ustedes en el Antiguo Testamento todos los nombres que tiene esta fiesta. Uno la llaman la fiesta de la siega porque celebra el final de la siega, pues de la cosecha. Otros la llaman la fiesta de las primicias porque en esta fecha se ofrecían los primeros panes del nuevo trigo. Otros lo llaman la fiesta de las semanas y aparece en Éxodo, tal, porque se celebra exactamente 7 semanas o 50 días después de la Pascua. También se llama la fiesta del quincuagésimo, porque es el tiempo transcurrido de los 50 días. Lo que decíamos ahora, los rabinos la llaman la fiesta del Atzeret, que significa conclusión, es decir, que ya era el tiempo de Pentecostés. También la llaman la fiesta de la Torá y finalmente, como decíamos, la fiesta de la alianza. Es decir, que realmente era una fiesta bastante importante para el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, fíjense que es curioso, llama mucho la atención que aunque ya le decíamos ahora, aunque esta fiesta de Pentecostés tiene su raíz en la traducción judía, tiene el significado diferente que ya decíamos, y quiero anotar que en los evangelios nunca se habla de esta fiesta. Esta aparece en Hechos, en 1 Corintios, y siempre que se habla de Pentecostés ahí se habla con referencia a la fiesta judía. Es un texto de Lucas, propio de Lucas, muy importante, porque él hace como toda una reflexión en torno a lo que esa fiesta, que era tan importante para el pueblo judío, va a significar ahora. Entonces ya decíamos que lo que celebra la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos y discípulas y el nacimiento de una iglesia incluyente, comunitaria, misionera, etc. Entonces, ¿qué es lo que hace el Pentecostés cristiano? ¿Qué es lo que busca Lucas con este texto? Es que el Pentecostés cristiano deja sin efecto el antiguo legalismo hebraico, que excluía, que era legalista, y lo que hace es que inaugura un nuevo modelo de iglesia, una iglesia que es más multiétnica y pluricultural. Bueno, eso estamos en ese versículo 2.1, la otra palabra es estaban todos reunidos. De esto no quiero demorarme mucho porque ya lo hemos hablado del tema, pero sí quiero referirme porque es muy importante uno hacer memoria como de las personas que estaban. Cuando dice estaban todos reunidos, voy a recordar el texto aquí. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos. Y la pregunta es, bueno, ¿quiénes estaban reunidos? Entonces es muy sencillo, basta mirar el texto, pero lo que quiero destacar es que no eran solo los 11, había mucha gente, ¿no? Entonces, por Hechos 1:11 sabemos que todos eran galileos, todos eran galileos. Estaban representados en ¿quiénes? En los 11 apóstoles, Matías y José Barrabás.
que eran los candidatos a reemplazar a Judas. Un grupo de mujeres, María la madre de Jesús, María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago, Susana y otras otras mujeres que no es posible identificar. Estaban también los hermanos de Jesús, estaba Santiago, estaban los 2 discípulos de Maús y había otro grupo de personas anónimas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros sí podemos afirmar con toda seguridad? Que la experiencia de Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo para inaugurar la nueva iglesia de Dios, fueron testigos no solamente los apóstoles, sino también las mujeres y un grupo de cristianos anónimos que después de la resurrección se reunieron para esperar y recibir el Espíritu Santo y hablar en lengua. Eso es muy importante. O sea, fíjense que se va haciendo como muy insistente en que Pentecostés es una fiesta donde celebramos varias cosas. 1, recibir el Espíritu Santo. 2, el nacimiento de la iglesia. Y 3, una iglesia con unas características diferentes a lo que se había hecho el mundo judío, que era una religión excluyente, puritana, legalista. En cambio, esta iglesia, según el Espíritu, ahora lo vamos a ver, debe ser una iglesia no de los 11, sino de todos y todas, ¿no es cierto? Muy importante esto. Y finalmente dice, en un mismo lugar. Pues tiene el sentido de como de un mismo propósito, un mismo objetivo, que es recibir el Espíritu Santo. Es importante cuando dice que en un mismo lugar, y ahora vamos a ver lo complejo del Espíritu Santo, es que aunque vamos a ver que son lenguas de fuego diferentes, aunque hay hombres, hay mujeres, hay discípulos, hay discípulas, hay personas anónimas, los hermanos de Jesús, hay una variedad de personas, todos están compartiendo un mismo espacio. Es decir, que el hecho de la comunidad es muy importante. Es decir, como que casi que Lucas está diciendo, el Espíritu Santo actúa donde quiere y como quiere, pero le gusta mucho cuando hay una comunidad, le encanta. Es decir, el Espíritu se mueve como mejor cuando hay comunidad, cuando están reunidos en un mismo lugar. Entonces, por eso aprovechemos los momentos que tenemos nosotros de comunidad, que son muy importantes, porque esa expresión bíblica que es tan bonita, donde hay 2 o 3 o más reunidos, ahí está Jesús con nosotros, también podríamos decir que ahí es donde se encuentra más plenamente el Espíritu Santo cuando estamos reunidos en un mismo lugar. Bien, yo voy a hacer unos minuticos para que si hay alguna inquietud, pregunta sobre este primer versículo. Ya los otros versículos voy a ver un poco más rápido, ¿no es cierto? Pero para que ustedes, si hay alguna inquietud o pregunta sobre este primer versículo. Padre, buenas noches. Recuerdo el versículo. Buenas noches. Sí, Padre, buenas noches a todos los hermanos de comunidad. Padre, una preguntita. Usted al principio decía que ese carisma de lenguas era el amor, ¿no? Pero pues uno oye en la historia de la iglesia, muchos santos y personas pues que tienen esos carismas que hablan en lenguas. Es propiamente eso, Padre, aunque lógicamente pues que la lengua del Espíritu Santo es el amor, ¿no? Lógico. Abre el micrófono. Padre, abre el micrófono. Perdón. Sí. Sí, cuando lo vamos a ver más adelante, cuando eso lo llamamos la glosolalia, ¿no es cierto? El hablar en lenguas, ahí hay un versículo donde decimos una palabrita sobre eso. Pero sí, existe el don de lenguas, bíblicamente está, digamos por así, confirmado. Sobre eso hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado. Yo soy muy escéptico personalmente con esas cosas, porque yo creo que a Dios le gusta hablar claro, no le gusta hablar enredado. Él le gustan las cosas claras y el chocolate espeso, pero ese es un don y los dones son dones. Eso no hay manera de hacer. Pero por eso decimos que el lenguaje en el que realmente nos entendemos todos es el lenguaje del amor, pero la glosolalia existe y hay evidencias de eso. Marilena Arboleda. Gracias, buenas noches. Padre, su merced lindo dice que hay 3 principios bases, que el primero es recibir el Espíritu Santo, en el segundo nace la iglesia
Y el tercero, me disculpa, no me quedó muy claro que no es tan puritana la iglesia. ¿Qué es la parte que no es tan pura? No, sí, No vale la no, pena. incluso son tres elementos, ¿no es cierto? Espíritu Santo, está misión, está comunidad y todo eso se reúne en la iglesia. Lo que yo quería decir era que esta nueva iglesia que inaugura el Espíritu Santo quiere diferenciarse de esa, entre comillas, iglesia judía o esas comunidades judías que eran muy excluyentes. Recuerden que el que no era judío era pagano. No tenía derecho a nada. Entonces, mientras que lo que quiere el Espíritu Santo es que esta iglesia sea incluyente. Y esto es muy importante, Maribel, para nosotros como católicos y como cristianos en general, porque tenemos que reconocer que durante muchos siglos fuimos muy excluyentes, ¿no es cierto? Una iglesia que se hizo al lado del poder, una iglesia que aceptó, digamos, el esclavismo de los negros, una iglesia que hablaba de los indígenas que no tenían alma, una iglesia muy aliada a políticas muy conservadoras, una iglesia que le tocó al Papa Francisco en eso ser muy fuerte frente a las diferencias, ¿no es cierto? Diferencias de sexo, diferencias de política, diferencias económicas. Es decir, una iglesia que tiene como que estar muy abierta. Entonces lo que buscaba el Espíritu era, tratemos de que esta iglesia sea un poco más comprensiva, un poco más tolerante, un poco más incluyente, ¿no es cierto? Que podamos, digamos, entonces era como en esa línea, que era un nuevo modelo de iglesia. Gonza. Gracias, Buenas noches, buenas noches. Devolviéndome un poquitico para reforzar un poco la idea del don de lenguas, de la glosolalia, pues que afortunadamente eso no se ve todos los días. Pero yo creo que Pablo sí le tocó enfrentar ese problema en Corinto. En Corinto sabemos que era una comunidad muy viva, muy religiosa, había mucho movimiento religioso, pero no todo el mundo era cristiano. O sea, tenemos que pensar que en Corinto había mucho movimiento religioso. Cuando se configuró el cristianismo, pues entraron personas, en Corinto son paganos, no son judío-cristianos, y continuaron con ese mismo ardor, esa misma práctica, pero había un problema, y es que cada uno pensaba que lo que tenía, el don que tenía, el carisma que podía ofrecer, cada uno lo ofrecía, lo obtenía como de fuentes diferentes. Por eso Pablo, mire que es muy enfático en el capítulo 12 de Corintios, muchos son los dones, pero uno solo es el que los otorga, un mismo espíritu. Muchos son los servicios, pero uno solo es el Señor. Muchas son las manifestaciones, pero provienen de esa misma fuente que es Dios. Pero en concreto con este don de las lenguas, que debe ser muy problemático, Pablo es decir, Pablo no lo prohíbe, no lo excluye como una posibilidad de que el Espíritu Santo se manifieste así. Pero sí pone un criterio que hasta el día de hoy lo tenemos que rescatar allá de la carta a los Corintios, de la primera carta a los Corintios. El que hable en lenguas tiene que tener al lado a alguien que lo interprete. Es decir, como que en una sesión de oración y todo, no se quede la cosa así, que uno habló y habló en una cosa toda enredada y nadie entendió nada, porque eso pasaba en Corinto. Nadie entendía nada, entonces le metían a uno el cuento, no, pues que se hizo una adoración espectacular al Espíritu Santo o a Dios en una lengua extraña, y a lo mejor, ¿qué dijo? No se sabía. Entonces eso es lo que Pablo considera que no ayuda para nada a la comunidad. Entonces por eso Pablo también habla de que así como Dios, el Espíritu Santo, puede otorgar ese don de la lengua, esa glosolalia, pues también otorga el don de la interpretación. Entonces, si lo que yo digo en esa cosa tan enredada, nadie lo interpreta, es probable que eso no tenga impacto en la comunidad. ¿Por qué? Pues porque nadie lo entendió, así de sencillo. Y el otro don que era también un poquito problemático en la comunidad de Corinto era el de profecía. Entonces, cada uno salía con el cuento, el Señor me ha revelado, el Señor me lo ha dicho, el Señor me dijo esto, el Señor me dijo aquello, haciendo ese uso y abuso del don de la profecía. Entonces Pablo también aguanta,
el que tenga el don de la profecía, inmediatamente que se reúnan los profetas y hagan el discernimiento. Hagan el discernimiento. Entonces, mire, al don de lenguas, interpretación, y al don de la profecía, discernimiento. Amén, amén. Gracias, gracias Gonza, muy bien. Padre, un Sí, pequeño aporte. sí, dale. Buenas noches. Padre, vea, yo pienso Bueno. que la iglesia en esa época fue tan dura, pues tan tirana, que no ha sido un secreto para nadie, porque le faltaba esa fe, esa creencia y esa espera de ver la luz del Espíritu Santo, o sea, que el Espíritu Santo no había dado, ellos no habían permitido que la luz del Espíritu Santo entrara en ellos, porque si hubiesen tenido el Espíritu Santo como hoy en día lo tiene la iglesia, todos los tenemos, los que creemos y esperamos en Dios, no hubiese sido tan cruel la iglesia, diría yo. De acuerdo. Solo quiero cerrar porque ya vamos a seguir con lo que de la glosolalia, lo que muy acertadamente nos decía Gonzalo. Incluso eso no es solo propio de las comunidades cristianas, sino que hay otras comunidades que lo tienen muy organizado. Los pueblos indígenas, el pueblo Tule o lo que conocemos como el pueblo Cuna, cuando se reúne la comunidad, digamos que el que tiene el don de las lenguas se llama el Saila, que es como el Jaibaná, como el sacerdote de la comunidad. Y el Saila empieza a hablar unas lenguas y él tiene un traductor, que es el que le traduce a la comunidad. Y él entra en un éxtasis y tal. Es decir, que eso ya está, pero fíjense que los cunas o los tules lo tienen muy, muy claro. O sea, el que tiene el don es el Saila. Y hay un traductor, que es el que está ahí, ¿no es cierto? Entonces eso es muy importante. Yo les aconsejo que no se metan mucho por ahí, breguen a no hablar muchas lenguas, porque repito, a Dios le gustan mucho las cosas claras y a la gente también. Bien, entonces voy a volver a compartir pantalla y permítanme, voy a ir al versículo 2. A ver que no me está aquí. Ok. Entonces, el versículo 2 dice, de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Voy a trabajar el tema ráfaga de viento y casa, me parecen dos elementos importantes, ¿no? Dice, de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento, ¿no? El espíritu viene de repente, ¿no es cierto? Dice que es un viento. Aquí estamos en pura simbología. Recuerden lo que les hablaba la vez pasada de la simbología, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir el texto, no? Es puro elemento, viento impetuoso, un cielo del cielo, viento, ráfaga, etcétera, ¿no es cierto? Todo eso es pura simbología. Entonces lo que tenemos que preguntar, bueno, ¿qué significa viento impetuoso y fuego, ¿no es cierto? Y uno, ya lo decíamos la vez pasada cuando veíamos el jueves pasado, que tratan de mostrar como la violencia necesaria del espíritu. También les decía, por ejemplo, que cuando el espíritu llega sobre Cornelio, sobre otros, llega suave, como una brisna. En cambio, aquí el espíritu llega como un viento, con mucha violencia, con mucha fuerza. Y decíamos, era que porque el grupo que estaba ahí presente, lo que decíamos ahora, hombres y mujeres que estaban ahí presentes, pues eran un poco duritos de cabeza, ¿no es cierto? O sea, estaban, digamos, estaban muy acelerados, estaban haciendo cosas, no se habían quedado tranquilos, no habían esperado el Espíritu Santo. Entonces, esta fuerza, este viento impetuoso, lo que trata es de transformar el grupo presente, trata de orientar a la primera comunidad y trata de que ellos salgan desde el pasado, de esa visión restauracionista, de esa triunfalista, guerrera, a una más profética y misionera en el futuro, ¿no es cierto? Que pasen de esa pasividad de la parucía. No es que aquí estamos esperando la segunda venida, como muchas iglesias por ahí. No es que estamos aquí quietos esperando la segunda venida, no. Pasar de esa pasividad de la parucía a la actividad de la misión. Lo que hace ese viento impetuoso es tratar de que este grupo de personas pasen del miedo a la convicción,
de la exclusividad apostólica a la apertura de nuevos discípulos y discípulas, del nacionalismo judío a un proyecto universal e incluyente, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que para nosotros es muy importante cuando nos reunimos en nuestras comunidades, muy especialmente ahora que vamos a recibir la fiesta de Pentecostés en comunidad, pues así como les decía al principio, nos sentamos a recibir el Espíritu Santo, pues que también hagamos una revisión de todas aquellas cosas que nos impiden tener el corazón abierto, como la vida transparente, para que el Espíritu Santo llegue a nosotros y que aceptemos que que el Espíritu llega como un viento fuerte para poder también sanar y limpiar muchos de nuestros pecados personales y de la comunidad. Eso es muy importante. Pentecostés también es un momento para sentir la fuerza dura, impetuosa del Espíritu Santo para que renueva nuestra vida, como para que pueda revolver lo que estamos viviendo y podamos realmente, especialmente aquello que nos impide vivir como una iglesia, como una comunidad. Tendríamos que aprovechar Pentecostés no solamente para celebrar fiestas, sino para hacer el momento de pensar, bueno, ¿qué estamos haciendo mal como iglesia? ¿Qué estamos haciendo mal de comunidad? ¿Qué es lo que ese Espíritu Santo que viene como un viento impetuoso está tratando de revolcar? ¿Será que nuestras comunidades nos estamos destrozando con los chismes? Nos estamos destrozando a veces con las calumnias, nos estamos destrozando con la falta de colaboración, con la falta de disponibilidad. De todo tenemos un poco, ¿no? Entonces Pentecostés también es un momento muy importante para esto, ¿no es cierto? Entonces, uno de los símbolos que más se utiliza para designar al Espíritu Santo es el viento, ¿no es cierto? En la antigüedad, el viento se le consideraba como la respiración de la tierra y se le temía por sus posibilidades de convertirse en un huracán o un tronado. Es decir, cuando los autores sagrados toman el viento para ser como un símbolo del Espíritu Santo, es porque históricamente ya el viento era como la respiración de la tierra. O ustedes recuerdan que en Génesis 2, cuando Dios sopla sobre el barro, hace un soplo. O sea, el viento es como la respiración de la tierra y el espíritu también viento es el soplo de Dios sobre el barro, ¿no es cierto? En hebreo, la palabra viento tiene varias traducciones. Una de ellas es ruaj, que también significa eso, aliento, vida, soplo, respiración, espíritu. Entonces uno dice el ruaj. Y el ruaj es como eso, como el espíritu, como el viento, como la respiración, como el soplo. Eso que hace Dios, ese ruaj, ese viento, ese viento que introduce en el barro para poderle darle vida. Entonces, el espíritu es el viento o el aliento de vida de Dios. Es decir, el ruaj es el viento de Dios, es el aliento de Dios que le da vida al barro, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que cuando uno habla de este viento y de este espíritu, significa ante todo vida. Es el espíritu de Dios, es fundamentalmente la vida. Por eso podemos decir que espíritu, fuerza y vida son sinónimos. El soplo de Dios está presente desde la creación, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le comunica al ser humano? La vida. Y es este viento el que irrumpe permanentemente en la historia de los seres humanos. Todos los profetas recibieron el Espíritu de Dios junto con su vocación. Por esto son considerados hombres del Espíritu. En el Nuevo Testamento Jesús compara el Espíritu de Dios con el viento que sopla donde quiere y no sabe a dónde va, en Juan 3:7. Aquí dice el texto que llenó toda la casa en la que se encontraba. Quiero rescatar la palabra casa, oikos. Para el cristianismo es muy importante y por favor grábense la palabra en griego oikos. Esa palabra tomen nota, oikos. ¿Por qué? Tiene una connotación importantísima para nosotros los cristianos, el tema de la casa, el concepto. Eso lo perdimos, con el tiempo se perdió. Pero mire, en los primeros 50 años de la iglesia naciente, de los primeros cristianos, la mayor parte de los encuentros se realizaban en las casas. Con el tiempo, estas casas se volvieron iglesias domésticas, por eso es tan importante, o iglesias de la casa. Es decir, la iglesia nació en las casas
Esas eran las iglesias domésticas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ustedes buscan en esos de Hechos, Romanos, la iglesia se reúne en la casa de fulano o fulano. Incluso cuando una persona se convierte al cristianismo, dice que junto a él lo hace frecuentemente toda su casa. Las casas en tiempos de Jesús y de las primeras comunidades cristianas eran como hoy, sino que antiguamente era con más fuerza, como la unidad básica de la sociedad, ¿no es cierto? Hoy ha cambiado, ¿no es cierto? Porque hoy la casa realmente no es como el centro. Hay otros que se han vuelto en centro, los centros comerciales, los restaurantes, etcétera, ¿no? Entonces, en eso de alguna manera van cambiando. La iglesia era la estructura básica del cristianismo primitivo, ¿no es cierto? Entonces, si decíamos que la casa era la estructura básica de la sociedad cuando nace el cristianismo, entonces podemos decir que es prácticamente el pesebre del cristianismo, ¿no es cierto? Uno puede decir, bueno, ¿cuándo nace la iglesia? En Pentecostés. ¿Y en dónde nace la iglesia? En los pesebres de la casa. En las casas, ahí es donde está, ¿no es cierto? Entonces, habían cosas que eran parte del lenguaje de las comunidades, ¿no es cierto? Había que romper con la casa, se habla de la conversión de casas enteras, etc. Entonces, digamos que la casa es la primera forma de iglesia que conocemos. No hay otra inicialmente. Y de ahí se hace toda una reflexión teológica. ¿Cuáles eran las características de la iglesia doméstica, de la casa como iglesia doméstica en el cristianismo primitivo? Lo primero es que la casa vivienda fue el lugar primero de reuniones, que ya lo decíamos, de las comunidades cristianas. ¿No es cierto? Ahí es donde nacen las iglesias domésticas. Lo segundo es que las iglesias domésticas facilitaban la experiencia comunitaria. Eran las plataformas misioneras. De ahí se salía la misión. Era el lugar donde se acogían a los predicadores itinerantes como a Pablo. Eran las casas las que sostenían económicamente el movimiento cristiano, ¿no? Eran las casas en las iglesias domésticas y se caracterizaban porque participaban gente de diferente situación y rango social. Entonces, que eso no era común, digamos, en las comunidades de Grecia y de Roma, no. Pero en estas casas cristianas, en estas iglesias domésticas, se caracterizaban porque no excluían a la gente por su situación social o económica, no, las integraban a todos. Otra característica que fue muy propia de Pablo es que, ¿qué es lo que hacía Pablo como estrategia misionera? Conseguir en cada lugar la conversión de un pater familias o de una mujer de ahí de la casa, ¿no es cierto? Y eso le proporcionaban una casa que ahí la iba volviendo plataforma misionera y ahí iban haciendo las comunidades, ¿no es cierto? Las iglesias domésticas no están conformadas solo por esclavos y desheredados. A veces nosotros, a veces muy románticamente decimos, no, es que las primeras comunidades cristianas solo eran pobres, esclavos, de gente desheredada, gente muy pobre. No, no. Aunque la mayoría eran pobres, también había gente de nivel medio y de nivel socioeconómico alto, ¿no es cierto? Incluso algunos desempeñaron, digamos, algunas tareas de animación. En Corinto, Erasto era el tesorero de la ciudad, por ejemplo. Crispo era el jefe de la sinagoga. Gallo poseía una casa especialmente amplia, está en Romanos. Priscila y Aquila tenían al parecer negocios en varias ciudades, etcétera, ¿no? Es decir, es muy importante eso, pero lo que sí quiero notar y sí quiero destacar, perdón, es que la presencia de la mujer en estas iglesias domésticas eran muy importante y algunas de ellas eran cabezas de familia y algunas de ellas desempeñaron responsabilidades de animación de las comunidades. O sea, aquí hubo animadoras de comunidad desde el principio de las comunidades cristianas y eso se daba porque estaban en las casas. Era normal que quien ofrecía su casa para la nueva comunidad o iglesia doméstica se convertía en un líder o animador de la comunidad. Entonces Pablo designa a Filemón, a Febe, etcétera, etcétera, ¿no? La evolución de la estructura organizacional del cristianismo se puede leer desde la casa, cómo se fue estructurando la organización, digamos, de las primeras comunidades cristianas desde las casas. Las iglesias domésticas se distinguen por dos cosas. Primero, o por varias cosas. Primero, por la vivencia de los valores cristianos fundamentales.
relaciones interpersonales, la fe, etcétera. Y el otro porque evita el exclusivismo, el encrustamiento en sí misma, es decir, no cae en guetos. Las comunidades no pueden ser guetos, no pueden ser. Ni tampoco son comunidades personales. Uno va a algunas comunidades cristianas que parece que tienen dueño. Es una señora o un señor como el dueño de la comunidad. No, las comunidades no son de personas, son de la comunidad, ¿no es cierto? Tampoco pueden ser fuentes de discordia, ¿no es cierto? Como sucedió en Corinto, de la comunidad que nos hablaba ahora Gonzalo. Entonces podríamos concluir diciendo que una iglesia sólida institucionalmente, pero débil en la vida comunitaria, no se ajusta a la propuesta del Nuevo Testamento. Y esto le pasó a la Iglesia Católica. Fue muy fuerte institucionalmente. Recordemos que el Papa prácticamente era un rey y tenía una fuerza institucional enorme, pero la vida comunitaria era muy débil. Y ahí ha estado y sigue estando en gran parte de la crisis de la Iglesia. Por eso, mi gente, es muy importante que nosotros no somos una iglesia, ya lo decíamos, de grandes multitudes, somos iglesias de pequeñas comunidades. Ahí está la fuerza nuestra. Hay que volver a las fuentes, hay que volver a los orígenes, hay que volver a esas primeras comunidades cristianas. Bueno, voy a dar la palabra un minuto si hay alguna pregunta y hacemos el descansito. Fíjense que lo que vimos fue fundamentalmente el viento y la casa como reflexión para tener en cuenta en este tiempo de Pentecostés, recordar que somos una iglesia que nacimos en las casas, en las comunidades pequeñas y que somos una iglesia que necesitamos ese viento huracanado fuerte para que remueva por dentro y nos ayude como digamos, a sanar muchas cosas que tenemos ahí. Bueno, si alguna pregunta, alguna inquietud. Entonces, si quieren, Adrianita, hacemos son las 8 hasta las 8:07, ¿te parece? Bien, padre, bien, padre. Cuando entren, Bueno. prendemos las cámaras, por favor. Sí, a las 8:05 vamos entrando, ¿no? Para que a las 8:07 ya estemos empezando. Perfecto, padre. Gracias.
Listo, Adriana, vamos convocando a la gente. Claro que sí, padre. Anímense pues para que empecemos y encendamos nuestras cámaras. Pero si quiere, vamos empezando y después lo de la foto para que estén todos al final, ¿ok? Bueno, ya están como todos, veo yo, sí. Están ahí como que ya llegaron. Aprovechando la tecnología. Aida que peleó, vea. Listo, yo creo que con esa vayan entrando y... Padre, ¿qué? ¿Qué dicen? ¿Listo? Sí, listo. Bueno. Bueno, bien pueda, padre. Listo, entonces voy aquí a el versículo 3. El versículo 3, se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos que tratar es de ver la simbología de lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, ¿no es cierto? El fuego en el Antiguo Testamento simboliza el ser y la acción de Dios. Recordemos la zarza ardiente, cuando Moisés, la columna de fuego, en Éxodo 19, el resplandor como fuego. Entonces es como el ser y la acción de Dios, o sea, Dios se manifiesta a través del fuego, ¿no es cierto? En el Nuevo Testamento el fuego aparece en el bautismo con Espíritu Santo y fuego. Dios es presentado como fuego devorador. Jesús dice que no vino a traer fuego a la tierra, en fin, también va como en esa misma línea, ¿no? Pero yo quiero destacar un hecho que me llama a mí la atención. O sea, ustedes saben que el basurero en Jerusalén se le llamaba la Gehenna. Usted sabe que la basura cuando se va llenando de gas, pues echa fuego. Entonces allá había siempre en el basurero de Jerusalén un fuego y lo llamaban la Gehenna. ¿Qué significaba? Era un sentido como de la muerte definitiva, ¿no es cierto? Para entonces ese fuego de que salía en el basurero de Jerusalén con la expresión Gehenna, simbolizaba también como la muerte definitiva en el fuego, ¿no es cierto? De ahí vienen luego temas del purgatorio o que el infierno lo digamos que está lleno de fuego. ¿Quién ha ido al infierno para saber que allá hay fuego? Nadie. Eso lo hemos heredado de esta simbología de Israel y también de la simbología del pueblo de Irán, de la religión de Zoroastro, donde el fuego era muy importante, el fuego para purificar o el fuego para muchas cosas, ¿no? Entonces, el contraste es que mientras para los judíos la Gehenna, el fuego simbolizaba la muerte definitiva, Pentecostés, en el pensamiento cristiano, este fuego va a significar lo opuesto, es símbolo de vida nueva, ¿no es cierto? Eso es muy, recuerden que ahora decíamos que espíritu significa viento, espíritu significa vida, ¿no es cierto? Entonces este fuego que es el espíritu significa vida nueva. Si para los judíos era muerte definitiva, para los cristianos con Pentecostés es vida nueva. Eso es muy importante porque cuando nosotros celebramos el domingo Pentecostés es la posibilidad de vivir una vida nueva, es la oportunidad de vivir una vida nueva, es decir, es la oportunidad que tenemos que nos da Dios para que el Espíritu nos llene y nos permite vivir una vida distinta, diferente, una vida nueva. Para los católicos, recordemos que el fuego, por ejemplo, en el cirio pascual, que es el que utilizamos en la vigilia pascual, simboliza a Cristo resucitado, ¿no es cierto? Entonces, fíjense en las diferencias que va teniendo la simbología del fuego. Pero bueno, en general, ¿qué nos recuerda el fuego? El encuentro de Dios con Moisés en el monte Sinaí, donde se sella la alianza, ¿no es cierto? Por eso es que recordemos que el pueblo de Israel, para el pueblo de Israel, Pentecostés es esta fiesta, la fiesta de la alianza, ¿no es cierto? Para nosotros, digámoslo así, que si queremos hacer un paralelo con la fiesta de Pentecostés del pueblo de Israel que celebra la alianza, para nosotros sería como una nueva alianza, como un nuevo pueblo de Dios, ¿no es cierto?
es una nueva alianza sellada con la ley del amor, ¿no es cierto? Y ya la mediación no es Moisés en el monte Sinaí, no, sino que es fundamentalmente Jesús, ¿no es cierto? El fuego también expresa la divinidad del Espíritu Santo. Entonces, las lenguas como fuego son una metáfora, ¿no es cierto? Que simboliza la acción del Espíritu Santo que va animando el anuncio del Evangelio a través del lenguaje. Aquí hay una cosa interesante, es que si uno fuera a ser muy exigente con el texto, dice, se aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Se repartieron, como que un solo espíritu se reparte en medio de todos. No dice el texto que el Espíritu Santo se posó en uno, luego se posó en el otro, luego se posó en el otro. No, un solo espíritu, no, es un espíritu como que se reparte, como que se divide en muchas partes, ¿no es cierto? Entonces, el espíritu es uno y eso es muy importante, pero se reparte para poder distribuirse y estar en cada uno de los presentes. El Apocalipsis incluso llegará a hablar de los 7 espíritus. Esto es muy importante porque no existe un espíritu, por eso es muy, muy importante. Porque aunque hay un solo espíritu, tiene la versatilidad de poderse distribuir en diferentes personas, en diferentes culturas, en diferentes pueblos. Esto es muy importante, ¿no? Porque las iglesias, comenzando por el judaísmo, pasando por el cristianismo, por el islam, digamos que la estructura institucional trata de cooptar el Espíritu Santo y controlarlo y manipularlo. Entonces a nosotros se nos decía que el Espíritu Santo se manejaba, digamos, desde Roma, y desde ahí entonces se cometieron muchas injusticias, como les decía yo ahora, por ejemplo, con los pueblos indígenas. Entonces, no es posible que los pueblos indígenas puedan descubrir una manera propia de ser cristianos, desde su cultura, desde su realidad. No, les tratamos de imponer un modelo. El modelo de Roma, esa es la iglesia para todo el mundo. Entonces, todos, indígenas, negros, campesinos, obreros, suecos, asiáticos, chocuanos, paisas, bayunos y tal, todos tienen que tener este modelo, ¿no? Y entonces en eso los últimos papas, y especialmente con el Vaticano II, comenzó a abrir un poco la puerta y a decir, es muy importante que las iglesias tengan rostros, y ese rostro se lo da el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo puede tener un vestido paisa, bayuno, pero puede tener un vestido indígena, un vestido afro, un vestido chino, un vestido ruso, un vestido nigeriano, porque es un espíritu que está para todos. Y Él no llega a imponer, sino que Él pone su tienda entre nosotros, como decíamos, como un pesebre, pone su tienda, y la tienda la pone respetando la cultura de cada pueblo, la historia de cada pueblo, la diferencia de cada persona, ¿no es cierto? Esa es la belleza del espíritu. Por eso es muy importante esa expresión que dice, se repartió y se posó sobre cada uno de ellos. Fíjense qué tan bonito, ¿no? Él se reparte y se posa sobre cada uno, porque cada uno tenemos la fuerza del espíritu, pero es un espíritu que se reparte sobre cada uno. En mí que soy de tal parte, en mí que soy campesino, y cada uno va respetando. Entonces es importante tener como ese elemento, ¿no? Bueno, Hechos 2:4, quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, en una el Espíritu les concedía expresarse. Se llenaron todos del Espíritu Santo. Esto ya lo habíamos hablado la vez pasada. El objetivo de tanto alboroto que hay en esa casa, viento huracanado, lenguas de fuego, significaba que era llenar a todos del Espíritu Santo y poder hablar lenguas diversas. Lo primero que podemos decir es que si la idea de llenar a todos del Espíritu Santo es porque en el fondo están, digamos, un poco vacíos del Espíritu Santo. Entonces ahí donde nosotros tendríamos que, en la fiesta de Pentecostés este sábado, domingo, es pensar qué tan llenos estamos del Espíritu Santo o estamos muy vacíos. Porque por lo menos estos que estaban allá reunidos antes de que llegaran las lenguas de fuego, el Espíritu Santo, estaban muy vacíos del Espíritu Santo. Bastante vacíos, diría yo, ¿no es cierto?
Bueno, entonces eso es importante. Entonces, si notamos en los primeros 4 versículos de ahí del texto, está el adjetivo todos reunidos, toda la casa, cada uno de ellos, se llenaron todos. En conclusión, ya no hay tiempo de sentirnos los únicos, ni los más importantes. Esta iglesia es para todos, insistamos mucho en eso. Cuando vivamos Pentecostés, pensemos en una iglesia abierta, una iglesia, a mí en algunas parroquias, especialmente cuando estuve en Colón, tuve experiencias muy bonitas de personas que venían a decirme, padre, ¿y usted cree que es que, mire, es que mi nieto, es que él tiene otra orientación sexual y entonces yo creo que Dios no lo va a perdonar? Y yo, no. No me preocupe por Dios, preocúpese por usted, ¿no es cierto? Porque ahí cabemos todos. Otra, en Jesús Nazareno, en Medellín, una muchacha muy joven, yo creo que tendría unos 18 años, y llegó a decirme, padre, es que a mí me da pena mirar a Dios. Es que yo vengo tal, y le digo, no le da pena mirar a Dios, le da pena mirarme a mí, pero a Dios no, porque es que la misericordia de Dios es muy grande, ¿no es cierto? Entonces, esta es una iglesia donde cabemos todos. No es que Dios sea alcahueta, no. El Espíritu Santo no es alcahueta, ¿no? Pero el Espíritu Santo siempre parte de la buena voluntad, siempre parte de que hay bondad en nuestros corazones, ¿no es cierto? Entonces, Él no excluye a nadie. Somos nosotros los que excluimos o nos autoexcluimos, ¿no es cierto? Pero esta iglesia que inaugura Pentecostés con el Espíritu Santo no es propiedad ni de Pedro, no es propiedad ni de los apóstoles, no es propiedad ni siquiera de la Virgen María, ni siquiera de los de Maúno. Esta es una iglesia de todos y todas. Y ahí cabemos todos, sin diferencias étnicas, ni religiosas, ni sexuales, ni económicas, ni políticas. Ahí cabemos todos. Lo que sí tenemos es que manejarnos bien, porque el que se maneja mal se autoexcluye, ¿no es cierto? Entonces, rescatemos 3 palabras en este momento. Primero, la palabra de Dios, la misión y la comunidad. Ellos forman la iglesia, la nueva iglesia que funda el Espíritu Santo tiene 3 claves: la palabra, la misión y la comunidad. Entonces preguntémonos qué tan bien estamos de palabra de Dios, qué tan bien estamos de comunidad. Y la comunidad es tanto la que tenemos en iglesia como la comunidad de la familia. Esa es la primera comunidad que tenemos. Y cómo estamos de misioneros, ¿no es cierto? Si nosotros vamos a celebrar Pentecostés y no estamos bien de la palabra, de la misión y de comunidad, es que estamos vacíos y sí necesitamos llenarnos del Espíritu Santo para poder crecer en la palabra, para poder crecer en la misión y para poder crecer en la comunidad o en la familia, ¿no es cierto? Esto no excluye lo que hemos dicho de que en la iglesia hay responsabilidades, es decir, la iglesia es de todos y todas, pero hay responsabilidades. Está el sacerdote, está la religiosa, está el que dirige la comunidad de base, la comunidad bíblica. Hay responsables, pero nunca excluyendo a nadie. Bien, entonces podemos decir que la efusión del Espíritu Santo es el mejor signo de que no estamos solos. Este nos da una capacidad profética para entender la Escritura, para comunicar la palabra de Dios. El Espíritu nos quita los miedos, nos llena de fortaleza, abre los corazones para acoger a todos, incluso a los gentiles, anima o detiene la misión, etcétera, etcétera. Yo quiero, para explicar el Espíritu Santo, no me voy a detener acá, porque ustedes aquí, tanto mire, en el tema de la casa, voy a ampliar un poquito esto. En el tema de la casa, que hay muchas, en el texto que supongo que ya les mandó Adriana o se los mandará, hay bastante sobre la casa que ustedes pueden profundizar en el texto que yo les envío, ¿no es cierto? Pero también sobre el Espíritu Santo hay bastante. Aquí adelante lo vamos a ver. Por eso no me detengo en explicar, mire, el Espíritu Santo, aquí el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, las características del Espíritu Santo, las manifestaciones del Espíritu Santo, luego la recepción del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, en fin, ahí hay bastante material para que ustedes mañana, que es viernes, puedan leerlo y así se preparan mejor para el tiempo de Pentecostés. Entonces no voy a detener en el Espíritu Santo porque de esto ya hay una buena explicación allá. Muy rápidamente, Hechos 2:5-8, había en Jerusalén hombres piadosos que allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo.
Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían, ¿es que no son galileos todos esos que están hablando? Pues como cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. Vea, mi gente, este es un texto lleno de contradicciones. Pobrecito el que lo escribió, sino que cuando el autor escribe, él está tratando de dar una enseñanza. Entonces, por eso pasamos las contradicciones. Pero, por ejemplo, lo primero que tenemos que decir es que aquí el autor cambia el sujeto y el escenario, ¿no es cierto? Recordemos que en los primeros 4 versículos el sujeto era la comunidad que estaba reunida en una casa. Ahora ya pasamos a una multitud y estamos en un espacio abierto que no sabemos dónde es. Entonces, pasamos de una casa a un espacio abierto y pasamos de una comunidad reunida a una multitud, ¿no es cierto? Una cosa que es muy difícil de creer es que en Jerusalén haya gente de todo el mundo. Eso era muy difícil. Eso tal vez en Roma sí había gente, pero en Jerusalén muy difícil. Esos judíos eran muy cerrados, ¿no es cierto? Entonces eso de que había gente de todas partes es pura simbología, ¿no es cierto? Hombres piadosos. Esto también es difícil de entender. Que los judíos le llamen hombres piadosos a gente venidos de otras partes. Mentira, los judíos les decían, no me acuerdo que les decían paganos, gentiles. Entonces aquí hay una cosa como que lo que quiero decirles es que si uno quiere leer el texto, tiene que empezar a mirar qué es lo que el autor quiere como enseñar, ¿no es cierto? O tal vez se refiere a judíos que nacieron en la diáspora y han regresado para vivir en Jerusalén, pero eso no es como muy cierto, ¿no es cierto? Porque si fueran judíos que vienen de diferentes lugares, pero son judíos, pues hablarían todos arameo, no estarían hablando otra lengua, ¿no es cierto? Entonces, claramente, Lucas tiene una intención teológica. Pentecostés es un acontecimiento donde debe beneficiar a todos los pueblos, sin atropellamiento, respetando la lengua, la cultura, la historia, la vida de cada pueblo. ¿Por qué mete Lucas a tanta gente de diferentes pueblos, lenguas? Fíjense de dónde es esta gente. Enseguida lo vamos a ver. Entonces, lo que no hay duda es que Lucas quiere mostrar una iglesia universal. No una iglesia ahí solo de Jerusalén. No, es una iglesia universal, una comunidad amplia, mixta, etcétera, ¿no es cierto? Es importante decir que Lucas cree que Jerusalén Jerusalén fue el lugar de la persecución y de la muerte, lo fue también de la resurrección. Jerusalén fue el lugar de Maús, el lugar de la ascensión. Por eso Lucas cree que la iglesia debe nacer ahí en Jerusalén y no en Galilea. Aunque todos son galileos, para Lucas la iglesia debe nacer en Jerusalén, porque ahí fue el lugar de la persecución, de la muerte, de la resurrección. Hay otros que no, que la plantean en Galilea, pero Lucas quiere que la iglesia nazca en Jerusalén, ¿no es cierto? Lucas insiste en los galileos porque él sí reconoce que el proyecto de Jesús tiene origen galileo, eso es verdad, ¿no es cierto? Pero para Lucas la iglesia debe en Jerusalén, si bien puede tener un corazón y una cédula tal. Voy a hacer una palabrita de Pentecostés y Génesis 11:1-9, que es el relato de la Torre de Babel. Muchos autores colocan a Pentecostés como el reverso frente a la confusión de lenguas que se da en la Torre de Babel. Yo creo que no. Yo creo que Dios confundió las lenguas en la Torre de Babel como para que cada uno pudiera hablar su propia lengua. Enseguida lo voy a explicar brevemente. En Pentecostés, Dios propone un mensaje común para todos los pueblos, pero respetando la lengua de cada pueblo. Esto significa que entre Pentecostés y la Torre de Babel no hay contradicción. Yo diría que más bien hay complemento. Este es el texto de la Torre de Babel, que no alcanzamos a leerlo. Pero miren, en el versículo 1, todo el mundo era de un mismo lengua, de un mismo lenguaje e idénticas palabras. ¿Qué es lo que quiere decir la Torre de Babel? Que había un emperador que decía que todos los pueblos debían hablar ¿qué? Una misma lengua o idénticas palabras. Ustedes imaginan que todos, ¿qué es lo que busca un emperador? ¿Qué es lo que buscaba el imperio norteamericano? Que todos habláramos inglés. ¿Qué es lo que buscaba el imperio romano? Que todos hablaran latín. ¿Qué es lo que buscaba el imperio griego? Que todo el mundo hablara una sola lengua, que tuviera una sola religión, que tuviera una sola manera de vestir. Recuerde cuando vinieron los españoles a América, ellos querían que todos
tuviéramos la misma lengua, la misma religión, la misma manera de vestir, la misma todo, ¿no? Los imperios son así. El relato de la Torre de Babel lo simboliza diciendo que el emperador, cuando invadía un pueblo, lo obligaba a hablar la lengua del emperador. Entonces, a mí me parece que en el fondo la Torre de Babel, cuando dice aquí, lo tengo subrayado, confundamos su lenguaje de modo que no entienda cada cual su prójimo. El problema es que ellos quieren construir una torre para ser como Dios. ¿Y saben por qué? Porque eso era lo que hacía el emperador. La torre era que todos hablen la misma lengua, todos hablan la misma religión, toda la misma cultura, toda la misma historia, todos van a tener lo mismo. Lo que hace Dios es que desbarata eso y confunde las lenguas, es decir, cada uno váyase y hable su propia lengua, porque cuando un imperio reúne una torre que habla una sola lengua, empieza a desafiar a Dios, a impedir que sea Dios. Entonces, la Torre de Babel, para mí, el que los haya confundido y hablen diversas lenguas no es un castigo. El castigo es para el emperador que quería hacer una torre para hablar una sola lengua. Y lo que hace Dios es que confunde las lenguas para que la gente se vaya y siga hablando su propia lengua, no solo la lengua del emperador. Por eso hay que interpretar la Torre de Babel de otra manera como nos la han enseñado. Entonces, en esa tónica pasa lo mismo con Pentecostés. ¿Qué es lo que hace Pentecostés? Es que, y aquí es el complemento, ya Pentecostés, digamos que en la Torre de Babel termina la historia en que todos se van y hablan una lengua distinta. Todos hablan. ¿Qué es lo que hace Pentecostés? Dice, aunque ustedes hablen una lengua distinta, Jesús de Nazaret, que ha resucitado y nos envía el Espíritu Santo, permite que a pesar de que hablemos lenguas distintas, nos entendamos todos. Esa es la maravilla de Pentecostés. Y ese es el complemento de la Torre de Babel. Es decir, aunque nosotros estemos dispersos y hablemos lenguas distintas, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesús, nos permite entendernos a todos a pesar de las diferentes lenguas. Y por eso decíamos en el lenguaje del amor, en el lenguaje de la fraternidad, en el lenguaje de la justicia. Ahí nos entendemos todos. Esa es la belleza. Y ese es el complemento de la Torre de Babel con Pentecostés, ¿no es cierto? Entonces, es importante tener esa perspectiva. Voy a avanzar, termino 2:9-11. Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, tal, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte libre fronteriza en Cirene, forasteros romanos, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Fíjense que tan bien está compuesto este texto de Lucas, que Lucas era muy capaz, era un tipo muy capaz. Mire, todos esos nombres que aparecen aquí, todos estos nombres, partos, medos, elamitas, eso no están al azar. No es que a Lucas está escribiendo y se me ocurrió eso. No. Fíjense cómo los organiza. Lucas distribuye los pueblos, 12 pueblos y 3 regiones en 3 grupos. El primer grupo conformado por los pueblos de Oriente, partos, medos y elamitas. El segundo es los pueblos que habitan los límites cercanos y medios, Judea, Capadocia, Ponto, Frigia, Tatá. Y el tercero son los pueblos forasteros romanos, judíos, prosélitos, cretenses y árabes. Fíjense que esos no están dichos hacia al azar. Lo que está planteando, o sea, según esta lista, encontramos que hay representantes de todas las regiones del mundo conocido, de las culturas antiguas del Oriente, de los pueblos vecinos de Israel, Oriente, Norte y Sur, y de los pueblos que por el desarrollo comercial se mueven entre Oriente y Occidente, teniendo a Roma como su centro. Entonces Lucas combina un criterio cultural, parto, medos, tal, con criterios geográficos y con criterios sociales. ¡Qué maravilla de Lucas! Es decir, Lucas está diciendo, mi gente, es que este proyecto de nueva iglesia que inaugura el Espíritu en Pentecostés es para todos los pueblos, de todas partes, de todas las culturas, de todas las geografías y todas las situaciones sociales. El objetivo va en la línea entonces de lo que busca Pentecostés, que sea una propuesta de pluralidad, totalidad, diversidad, universalidad. Entonces, esto permite entender mejor la invitación misionera de Jesús. Vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda la creación, a todos los pueblos.
pero en su propia lengua, en su propia cultura, desde su propia condición social. El texto también que dice, recuerdan aquí, y todos les hemos hablado en nuestra lengua las maravillas de Dios. A Lucas le gusta que se anuncien las maravillas de Dios, no los castigos, no los desastres en el nombre de Dios. También en una experiencia que tuve yo, y perdóneme que me pase un poquito el tiempo, también en Colón, alguna vez una señora llegó a decirme, padre, es que yo tengo un hijo que yo creo que tiene el espíritu del mal, el diablo, tal, y es que tal, y estuvo como media hora. Y le dije yo, señora, usted lleva media hora hablando conmigo y no me ha hablado sino del diablo. En ningún momento me ha hablado de Dios. Y claro, así ese muchacho tiene que tener al diablo. Hasta ahora está hablando del diablo. Hablemos de Dios, hablemos de las maravillas de Dios. Hablemos de todas las bellezas que tiene Dios, porque a veces somos muy negativos. Y si algo quiere hacer Pentecostés es que recobremos un poco de esperanza y de optimismo y que podamos también disfrutar las maravillas de Dios. Claro que tenemos muchos problemas. Yo tengo un problema grandísimo ahora, muchos, pero eso no opaca las maravillas de Dios. Y eso es muy importante. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué Lucas se le metió poner ahí, después de nombrar todos los pueblos? Todos les hemos hablado en nuestra lengua las maravillas de Dios. Entonces decíamos que esas maravillas de Dios, ¿cuáles son? Las expresiones de amor. ¿Cómo no haber expresiones de amor en nuestra familia a pesar de que a veces peleamos tanto? ¿Cómo no hay maravillas en un país como Colombia que a pesar de que nos matamos tanto, pero hay cosas más buenas y maravillosas? Es decir, cómo Pentecostés nos permite descubrir las maravillas de Dios, disfrutar las maravillas de Dios, hacer bulla de las maravillas de Dios. Eso es muy importante, ¿no? Bien, y el último facto hiperbólico, y se decían unos a otros que hacen otros decían riéndose, están llenos de mosto. Es decir, estamos frente a una segunda reacción de estupefacción y perplejidad, ¿no es cierto? La primera fue porque llegó el espíritu así huracanado, ¿no es cierto? Entonces, si en los versículos 7, 8 la reacción denotaba admiración y sorpresa, aquí hay una división de opiniones, porque hay unos que dicen, están maravillados porque hablan todos y les escuchamos y les entendemos. Aquí en cambio dicen otro, no, eso están como borrachos, ¿no? Hay una diversidad de opinión. Hasta el versículo 12, ninguno aprobaba o desaprobaba, simplemente hacían preguntas. Nosotros estas preguntas las llamamos retóricas porque de antemano uno sabe la respuesta. Una pregunta retórica es cuando uno le pregunta, oye, ¿usted está de acuerdo con que matemos a esto? Pues claro que no, que a un cristiano ¿cómo va a estar de acuerdo que lo mate? Es una pregunta retórica, yo sé que no. Entonces así es eso. O sea, por ejemplo, la pregunta, ¿no son todos galileos? Pues ya sabíamos que todos eran galileos, eso ya lo sabemos. Entonces, esa burla u ofensa final, que están borrachos, también es como una expresión retórica. Tanto que cuando nosotros leemos, no necesitamos que Pedro, que va a entrar enseguida en su discurso, responda que no estamos borrachos, estamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, en el interior estamos diciendo, no estamos sino llenos del Espíritu Santo. Entonces, aquí esto es muy importante y con eso termino. De Pentecostés también debemos aprender que entre los destinatarios en nuestras comunidades también hay posibilidades de división. Hay quienes están diciendo, eso no están llenos del Espíritu Santo, eso es lo que están es borrachos. Porque hay gente que no somos ingenuos, ¿no? Estamos siempre mejor pensando en las maravillas de Dios, pero no porque seamos ingenuos, porque también sabemos que hay gente que está buscando la división. Ustedes recuerdan que la palabra división viene del griego diabolos, diabolos, que significa diablo. Realmente la palabra diablo significa división. Y en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestro país, en nuestro mundo, hay muchos diablos, como por ejemplo ahora Donald Trump. Eso es un diablo que está dividiendo el mundo. O como Netanyahu en Israel, son diablos que están dividiendo el mundo, ¿no es cierto? O también todos los violentos que con la violencia son diablos porque dividen el mundo. Así también en nuestras comunidades. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, si hay alguna pregunta, son las 8:36, 4 o 5 minuticos de pregunta para que a las 8:40 terminemos. Padre, usted hablaba de Sí. la iglesia ha de ser inclusiva en cuanto a cultura, religión y todo esto, ¿no? Entonces me queda una inquietud porque pues vivo en un mundo en que todo se considera pecado. Entonces la pregunta es la siguiente. La cultura actual, aunque humana y humanizadora,
¿por qué aún no entiende la inclusión de la diversidad sexual dentro de la iglesia? ¿Es idea de la iglesia o de algunos cristianos? Sí, vea, esa es una pregunta pues que por supuesto no alcanzo a responderla. Ni siquiera el Papa Francisco logró convencer al mundo de la ternura de que debe tener la iglesia con la diversidad sexual. El Papa Francisco en eso bregó mucho. Yo lo único que tengo clarísimo, y desde el Nuevo Testamento, aunque a Pablo se le achacan otras cosas, es que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús es muy incluyente. Es decir, a Jesús el problema no es que tenga diversidad sexual, sino que sea una persona buena, respetuosa, justa. Eso es como lo importante, ¿no es cierto? Como le digo, no se alcanza a responder porque ahí hay muchas, pero la postura hoy de la iglesia oficial es no llegar a extremos de matrimonios, tal, pero es que todos cabemos en el reino de Dios, incluyendo la diversidad sexual. Ahí cabemos todos. Otra pregunta. Dina María estaba con la manito levantada. Y Gonzalo también, Ana. Ay, él va por ahí. Me Dina María, acuerdo. Lina. Entonces, el tiempo es entonces padre Gonzalito mientras Linda regresa. Sí, una cosita que me gustaría compartir para no dejar pasar esta oportunidad que hemos visto, toda esta riqueza que el padre Agustín nos ha aclarado en este ratico de este jueves. Estaba preparando una cosita que me pidieron también y encontré algo muy, muy interesante sobre este tema pues de Pentecostés, de todo lo que ha dicho el padre Agustín y sobre todo esta última parte donde se ve reflejada esa diversidad de pueblos que están ahí en Jerusalén, no porque, digamos, históricamente hubieran estado ahí, sino porque lo que quiere decir Lucas es que eso que ha acontecido ahí es para todo el mundo conocido. Pero parece ser que Lucas como que se quedó pensando, hombre, aquí a esta comunidad donde vino el Espíritu Santo era exclusivamente judía. Y aunque hay un simbolismo ahí de universalidad, realmente los que recibieron como esas lenguas de fuego, ese Espíritu Santo, fue solamente esa comunidad judía, judío-cristiana, como se quiera llamar. Entonces, yo creo que Lucas se queda pensativo en eso porque según él, tiene que haber algún momento en que también el Espíritu Santo le venga a los que no son judíos. Y entonces yo creo que con esa intención nos monta un relato muy interesante en el capítulo 10 y 11, que refleja esa intencionalidad de él y que al mismo tiempo va a reflejar la problemática, sí o sí, que va a surgir en la comunidad judeo-cristiana para poder aceptar gente que no venía del judaísmo, poder aceptarla dentro de la iglesia. Eso tuvo que haber sido una dificultad grande que tuvo la iglesia de los primeros 50 años, quizás 100, no sé. Pero entonces, en el capítulo 10, está muy bien descrito como todo un simbolismo de Pedro entra en conciencia que no hay nada impuro, que no hay nada que se pueda decretar impuro si Dios lo ha hecho puro todo. Y entonces en ese relato del capítulo 10, que es esa entrada de Pedro a la casa del centurión Cornelio, es muy bonito porque cuando por fin Pedro se atreve a entrar a esa casa de un pagano que es Cornelio, nos dice por allá el versículo 44 del capítulo 10, dice que todavía estaba Pedro hablando cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban la palabra. Y miren este versículo 45 que es clave aquí. Dice, todos los creyentes circuncisos que habían venido con Pedro quedaron estupefactos al ver que se había derramado también sobre los paganos el don del Espíritu Santo. Y en efecto, los oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Entonces Pedro declaró, es posible negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros. Entonces, aquí hay una cosa espectacular y es el relato de cómo ya
queda oficialmente declarado, digámoslo así, que este don del Espíritu que nosotros lo damos por universal, lo damos por universal porque crecimos en una fe no judeocristiana, en una fe, en un mundo que ya estaba abierto a toda la humanidad, pero para ellos no, para ellos no. Entonces, esto es muy bonito, muy interesante, como para ver también esa obra del Espíritu, cómo se va realizando poco a poco. Pues obviamente que esto le trajo a Pedro, pues casi lo excomulgan allá en Jerusalén, porque se metió a la casa de un pagano, ¿cómo se le ocurre? Y todo ese cuento, y la defensa que hace Pedro y la exposición que hace muy sencilla. Lo más hermoso de todo este discurso es esa efusión del Espíritu sobre personas que ni siquiera, pues, o sea, tenían como ese anhelo de participar en esa cosa tan maravillosa de ser de una comunidad asistida por el Espíritu y toda esa cosa. Pero otra cosa muy bonita que dice Pedro, y que en eso a la iglesia y todos nos deberíamos dar golpes de pecho, una cosa muy bonita que dice Pedro al finalizar su exposición allá en Jerusalén ante sus hermanos escandalizados porque él entró a la casa de un pagano, dice, y que él hizo lo que tenía que hacer porque se sintió motivado, movido por el Espíritu Santo, y hace una reflexión estupenda. ¿Quién soy? Porque yo pensé, ¿no? Digo Pedro, yo pensé, ¿quién soy yo para oponerme al plan de Dios? Eso debió haber sido la pregunta de toda la iglesia, de todos estos 20 siglos. ¿Quién soy yo para oponerme al proyecto de Dios? Amén. Amén. Gracias, Gonza. Listo, Adrianita, en sus manos. Bueno, entonces a todos, padres, felicitaciones, gracias a Gonzalito por los aportes, a Nunidiet, por ahí la veo, y todos los que están de Caracas, los de Venezuela, bienvenidos. Me encanta ver estas caritas. Nunidiet, bienvenida nuevamente. Y todos a todas, de verdad, muchas gracias por la participación, la asistencia, y entonces dentro de 8 días, con ayuda de Dios, nos vemos. Los que están en el grupo de Lección Divina, recordemos que mañana tenemos el encuentro mensual. Entonces, bienvenidos y feliz noche para todos. Muchas gracias. Gracias, Padre Agustín. Acuérdense de leer, de terminar de leer el documentico para que estén mejor para Pentecostés, y una feliz fiesta de Pentecostés para todos y todas. Gracias, Padre, lo mismo. Ya les voy a enviar el segundo. Agustín, muchas la segunda gracias. presentación. Listo. Buenas noches Nos para vemos. todos. Gracias, Padre Agustín. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Muchas gracias.